Momento literario en la tarde de Telediario Federal, como cada jueves, junto a Natalia Di Virgilio, y hoy para enfocarnos en la obra y en la poesía del poeta ítalo y argentino Antonio Porcia. Así es, el poeta que transporta al lector al reino de lo íntimo, donde habita la identidad y las contradicciones. Hablamos con nuestra amiga ya de la casa, Natalia Di Virgilio, que es licenciada en Administración de Novela Histórica y Contemporánea y escritora. Gran escritora. Nati, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, felices de jueves, viste, estos días nos caen bien, y una de las razones sos vos también. A mí me parece fantástico este encuentro. Bueno, a ver, nos metimos en la poesía de este poeta. ¿Cómo se entiende la obra de Porcia, Nati? Mira, lo que sucedía con Antonio Porcia era como muy especial. Yo lo conocí a través de Pizarnik, cuando tuvimos que nosotros hablar en la columna. Sí. Y fue como una especie de mentor para ella. Entonces, ese misticismo, esa nostalgia en sus letras, la había hipnotizado a Alejandra. De hecho, mantuvieron una gran correspondencia. Después les voy a leer un pedacito de la carta entre ellos que ella le dedicó, que ella le mandó, cuando él le mandó a París, a través de su familia, algunas de sus voces. Tiene mucho misterio su vida, pero un gran escritor. La historia de inmigrantes que se inscribió en Argentina ya por el 1900, ¿no? Tantos de los que han venido a hacer patria aquí a nuestro país y ha triunfado. Claro, lo que sucedió con Antonio Porcia fue como algo como particular. Él, por empezar ya su vida, su papá se enamoró siendo cura de su mamá, de Rosa, allá en Calabria, y dejó los hábitos por ella. Tuvieron 7 hijos, pero lo llegó a disfrutar, diríamos, 15 años. El padre, una persona muy leída, pero también lo signó para siempre. Y en el pueblo, por ejemplo en el Paese, como él decía, los chicos lo señalaban como el hijo del cura, entonces como que también eso lo hizo marcó, muy para adentro. Claro, pero también tuvo acceso a una gran educación desde el padre. Cuando fallece el padre en 1900, o sea, cuando él tenía 15 años, 5 años después se suben a un buque con los hermanos y la mamá y vienen a Argentina, en esa ola inmigratoria, sí, que también ya traía anarquistas, y él comienza a relacionarse, trabaja 14 horas al día para sostener a la familia, pero además escribe. Tenía 15 años cuando llegó. No, 20. 21. Claro, 21. 5 años después, claro, sí. Sí, y bueno, cuando llega ya es como un hombre directo, ya no es un adolescente, ya hace 5 años que está manteniendo a la familia. Claro. Trabajó creaba cestas en el puerto, ahí comienza como a relacionarse. Y también en la parte de la boca conoce a muchos artistas plásticos, muchos filósofos, que luego van a crear letras de impulso, que va a ser donde él se va a foguear y va a escribir sus primeros aforismos. Él decía que no escribía nada, no entendía por qué a la gente le gustaba, y comienza como, de todas formas, a guardarse algunas de sus voces. Él siempre decía que lo llamó voces a todos sus libros, tuvo 3 ediciones distintas, voces reunidas y nuevas voces, porque él decía que le surgían desde el corazón, en lo cotidiano, y quizás eso tampoco llamaba la atención a los demás, claro, pero, o sea, a las grandes editoriales, pero sí a quienes lo conocían. Mira, bueno, realmente muy llamativo. Y en esta coincidencia con Pizarnik, bueno, ¿cuál era el vínculo? ¿Cómo se definía, no, con esta relación, con esta amistad? Bueno, ella, les voy a leer un poquito de esa carta que le mandó Pizarnik. Luego les voy a contar un poco tiene unas anécdotas fantásticas que vos decís, no puede ser, porque a mí me gusta todo eso, como lo oculto de los escritores. Sí. Está bueno charlar de eso. Ni hablar, por supuesto. Lo que generalmente no se cuenta, Nati. Bueno, les cuento un poquito de Pizarnik, que como le escribió tan sentido en el 63, 5 años antes que él muriera, y cuando le mandó ese libro. Querido don Antonio Porcia, siempre pienso en usted y son incontables las veces en que quise escribirle.
Siempre quería que llegara un instante único, privilegiado, separado de los otros, no parecido a ningún otro, para enviarle unas líneas que le dijeran la manera más pura cuánto lo recuerdo y qué terriblemente importante ha sido. Bueno, en realidad es haber conocido su voz, sus voces. Le agradezco enormemente las que me envió. Mi familia me las hizo llegar. Ahora creo que podría conversar con usted mejor que antes, porque lo conoció durante su adolescencia. Tal vez porque perdí mi adolescencia o sufrí más o recuperaré algo de la infancia o envejecí, no sé. Pero releer su maravilloso librito, mi fervor fue distinto. Esta vez asiento a cada una de sus voces con toda mi sangre, y lo que es extraño, su libro es el más solitario, el más profundamente solo que se ha escrito en el mundo, y no obstante, releyéndolo a medianoche, me sentí acompañada, o mejor dicho, amparada. Mirá. Qué bueno. Tenían una relación Claro. súper estrecha. Ella le mandaba sus obras, Ajá. él un poco se las corregía, todo a través de la familia. Fue ese mentor y ella realmente lo extrañó muchísimo, ¿no? Nati, hay un dato que él compra una imprenta con el hermano y le dura como 30 años promedio en la Argentina. Esa imprenta sirvió de base para estos libros, me imagino, y también para vivir de esa actividad. Exactamente, lo que él tenía era, yo no quiero hablar de mí, decía él, yo no quiero imprimir lo mío, quiero darle lugar a todos esos autores autogestionados, Claro. impulsar a los artistas plásticos, porque se va a llamar, la imprenta se llamaba De Artistas y Letras Impulso. Entonces es como que todo ahí confluía y estaba como para impulsar justamente a esos que no podían hacerlo. Él se autogestionó su primera edición, Voces, y quedó arrumbada, y eso a él no le molestó, pero sí a los demás. Entonces, él cuando lo hace en el 43, 5 años después, nadie le llevaba el apunte, por supuesto, y llega un crítico francés, lo traduce en Francia, eso impulsa la obra de Porquia, y ahí comienzan a hacerle entrevistas desde La Nación, lo quieren editar, y él dice, yo no quiero, la verdad, si antes no me llevaban el apunte, yo no quiero ahora. Claro. Pero ¿qué sucede? Empiezan a caer en la casa de él, y una de las anécdotas es que la gente aparecía y él no tenía llave en la puerta, y los recibía y le decía, ay, tengo solamente pan y vino, pero espérenme, porque él los invitaba, no importaba cuántos eran. Sí, sí. Dice, espérenme un segundo, cruzo al almacén, traigo un salamín y queso y los convido y nos ponemos a charlar. Ah, Era mirá, fantástico, bueno. era como una súper- cosa de una humildad. Mirá. Bueno, su sobrina habla que él escribía de noche, porque él todo lo que sentía, decía que era un poco místico también, todo lo que él veía y a él lo interpelaba, la sociedad, pero a pesar de mezclarse con la fora y con la gente de izquierda, él no trasladaba su ideología a sus letras. Entonces no le gustaba esa discusión. Dice, yo lo que pienso no quiero que esté en mis letras. A veces los autores no podemos separarnos, Claro. y elegimos ciertos temas, pero él prefería no, él quería hablarle al ser humano, diríamos. Y eso es lo que algunos de sus críticos dicen, ¿no? Que él no triunfó porque en realidad lo que se necesitaba en ese momento era que él no hablara a la persona, sino que fuera un poco más abstracto. Mirá, y en cuanto a los temas que a él le interesaba plantear en sus poesías, en su obra, ¿con qué nos encontramos, Nati? Yo les voy a leer un poquito. Él, por ejemplo, les anticipo porque ahora lo que vamos a escuchar quizás puede llegar a tener repeticiones, pero él decía que las mismas palabras pueden tener distintos significados según si los decís vos, Juli, si los dice ese, si los digo yo, o de determinado contexto. Entonces él no le importaba repetirse, pero sí al momento de querer imprimirlo, a él le devolvían súper corregidos las cosas y eso a él no le gustaba y lo dañaba porque era una persona súper sensible. Claro, mirá. Bueno, ahora lo escuchamos un poquito. Sí. No puede ser solamente tuya, porque es una flor, y una flor solamente puede ser de todos. Quien oye el silencio, cuánto dolor callado oye. Háblame de otras almas, no de tu alma, y así me hablarás de tu alma. Ven ahí la repetición, por ejemplo. Pero él hablaba de su alma, del alma de la otra persona y del alma
en conjunto. Muy buena esa. Claro, es como muy profundo Sí. todo. Sí, sí. Y eso es lo que chocaba a la dramaturgia de ese momento, ¿no? Sin embargo, Borges, un pedacito les quiero leer porque, a ver, Borges lo ensalzaba y decía que está totalmente desperdiciado un autor así. Sin embargo, Borges lo quiso impulsar y los demás no querían. De vocación palabrera, en un idioma que nunca llegó a reconocer totalmente como propio, este apacible inmigrante produjo una obra de inusitada, casi violenta profundidad, uno de los intentos más logrados de sintetizar pensamiento, expresión y vida a que puede aspirar el lenguaje, y en el que la palabra utilizada como instrumento de revelación encarna las más altas potencialidades del hombre y expone lúcidamente toda su tragedia y su maravilla. Wow. De eso hablaba Portia, de la maravilla, de la tragedia. Pensemos que también están atravesando los golpes de Estado. Claro. Sí, sí, en un Todo el momento, tema también de la contexto, Revolución claro. Libertadora. Perfectamente sintetizado es así, estaba no contaminado, venía de otro lugar, había atravesado casi toda esa primeros 50 años de Argentina tan movilizantes que siempre hablamos nosotros acá, y todo eso a veces también molestaba. Tuvieron que traducirlo en Francia, los grandes escritores reconocerlo, y así todo él era tan tímido que no se atrevía a publicarse. Cuando lo publican, de hecho, pensemos, el 43 la primera edición, el 49 la Revolución en Francia, sí, cómo lo muestran. En el 50 lo publican acá. Él dice, no entiendo nada. Hay una anécdota que dice que lo van a robar pensando que estaba con dinero porque no quiso tampoco aceptar los derechos de autor, no quiso cobrar por eso. Murió en la absoluta pobreza. Mirá. Cuando lo van a robar, los delincuentes, dice que entran en la casa y dice, pero no tenés nada. Dice, ¿qué son estos cuadros? Y eran cuadros carísimos, pero como no entendían de arte, no se lo robaron. Y él los convida y dice, no, muchachos, ustedes están yendo por el mal camino. Siéntense conmigo, vamos a comer algo, charlemos. Y se fueron a charlar con los delincuentes. Un distinto. Y de ahí como, claro. No, pero además como sabían que él estaba muerto de hambre, pobre, lamentablemente, le dejaban todas las semanas una gallina para que pudiera comer, higos, y le iban trayendo como cosas en agradecimiento a que se sentó con ellos. Pero bueno, no cambiaron el rumbo. Sí, claro, sí, no, qué historias realmente, qué ¿no? Atrás de semejantes escritores y poetas, realmente, bueno, cuántas vivencias, cuántas historias, ¿no? Que quedan muchas veces sin conocerse. Leí bastante de él a través de otras personas que, ya les digo, se sentaban con él a entrevistarlo, le hablaban, pero a algunos les molestaba esa humildad y decían que era como una pose. Claro. Entonces eso molestaba bastante y dejaban de ir, por ejemplo. Y a los otros se volvían amigos de él y lo invitaban, de hecho, en algunas radios, tampoco él cobraba por eso, no cobraba por un montón de cosas que hacía, que le daban prestigio, él estaba contento. Y la radio cerraba sus programas con las voces de él, con sus aforismos, pero no decía de quién era. Ay, entonces, un incomprendido en su pobre, época. Me da una angustia. Un incomprendido en su época. No me cuentes más, Nati, no me cuentes más. Lloramos. Por favor. No, pero acá lo estamos reivindicando, chicos. Muy bien. Acá estamos hablando. Le damos el espacio. Estamos dando su espacio. Nati, no nos queda mucho más tiempo, pero es apasionante como todas las semanas lo que nos traes. Te siguen en redes, ¿no? Sí.
Sí, me siguen en redes en divina-social. Muy bien. O bueno, después cuando cuelgo lo de la columna. Espero que les haya gustado. Nos Sí, encantó excelente. la historia. Muy buena, muy Nos buena. encantó, por supuesto. Muy buena. Siempre nos invitás a seguir indagando un poco más acerca de los autores que vas presentando y eso es muy valioso, sí. Es que está bueno ir conociendo como las letras, como ustedes ponen las letras del país, pero además esa gente que nos da tanto, pero que Sí. quizás no llega porque no se ha publicado, de hecho Sí, no verdad. hay tantos ejemplares. Es el espacio para reivindicarlos aquí. Muy bien. Gracias, Nati. Te abrazamos fuerte desde aquí, te mandamos un cariño enorme. Gracias. El más grande de los besos, muchas gracias, hasta la próxima semana. Dale, saludos. Hasta el jueves próximo. Chau, chau. Chau, chau.